la Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy estamos pues con nuestros vellos de punta, como corresponde a buenos licántropos, porque vamos a hablar de una de esas leyendas, una de esas historias reales. Vaya usted a saber que desde luego pues desconcertaron a la sociedad prerevolucionaria francesa. Estamos hablando de La Bestia de Gévaudan. Todos habéis visto, supongo, la película Pacto de Lobos, una película preciosa, una película interesantísima que recomendamos desde aquí, Pacto de Lobos, bueno, pues inspirada en ese clásico del mundo del misterio francés. Y vamos a rememorarlo, vamos a contarlo, porque sois muchos los que nos habéis pedido que hablemos sobre la historia real que tuvo cita allí en Francia hace ya pues muchos años. Tantos que ni siquiera Napoleón había sido ascendido a general. Y ya eso ya es, hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bueno, de hecho faltaba 4 años para que naciera, pero en fin. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, es que parece que Napoleón Bonaparte últimamente lo envuelve todo en la historia francesa, ¿verdad? Sí, parece que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Sí, es verdad. Y eso que era bajito, ¿eh? Era bajito, pero mira, desde 1769 haciendo de las suyas. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de La Bestia de Gévaudan, que es un asunto conocido y mucho más, Jesús, gracias a la película Pacto de Lobos. Pacto de Lobos, sí. Que nos gustó francesa a todos. Sí, la verdad que se acercaba muy bien al mito, ¿eh? Lástima que después utilizara otro tipo de personajes, podría haber buscado a los mismos cazadores que dieron caza a este monstruo. Pero bueno, ahí se inventaron un intrépido Gregoire de Fronsac y encima pues le metieron como ayudante de campo a un indio iroqués llamado Mani, y bueno, pues ese es un poco el aspecto pintoresco que no tuvo nada que ver con la historia real. Claro, pues ese es el exceso. Es el exceso. Y luego bueno, un pequeño aire manga toda la película, pega unas patadas que parece Superman. Sí. ¿Eso os gustó o no? Sí, mucho. A mí sí, pero es muy divertida, no tiene nada que ver. No, estamos hablando un poco de la parte negativa de la película, porque ya que se intentaron acercar a esta historia, que no es un mito, no es una leyenda, fue una historia real que ocurrió a mediados del siglo XVIII, en concreto durante 3 años, en 1764 a 1767, pues hombre, se pueden haber ceñido también un poco a los personajes reales que a la postre pues dieron caza a este monstruo, donde se especuló muchísimo si era un lobo, si era un dragón, si era una mascota gigantesca o era un animal salido del infierno para purificar a los pecadores de la Auvernia, que era la zona donde se manifestó. Digamos que en la Auvernia fueron tantas las mozas que fueron víctimas de esta bestia de Gévaudan que incluso, Carlos, se llegó a movilizar hasta el propio ejército, ¿no? Sí, es verdad, porque cuando en junio de 1764 empiezan a conocerse las noticias de lo que estaba pasando en el Alto Auvergne, pues le cundió una especie de verdadera alarma. Sí, hubo todo un regimiento de dragones, los dragones de Lagone, que estuvieron entregados allí a intentar coger al bichejo cosa que la verdad no consiguieron. No consiguieron porque la verdad es que el índice, o sea, la lista de destrozos que se va produciendo es terrible. Si queréis empezamos a contar cómo surge, porque esto podía haber pasado perfectamente en su tiempo por una leyenda urbana, pero ya desde el principio se vio que algo había raro. Digamos que esto empieza porque a finales de la primavera de 1764 en Gévaudan, una región montañosa, aislada, bastante solitaria y relativamente pobre de lo que era la bastante poblada Francia de entonces, un país donde los lobos ya comenzaban, por ejemplo, a escasear. Esto es muy importante. No era como el interior de España, que era totalmente desolado y salvaje. Empieza a aparecer gente muerta. Primero, el día 3 de junio, en Saint-Étienne-des-Lugans, en Vivary, Débora había encontrado a una jovencita de 14 años. Hasta ahí podía ser un lobo, etcétera. Pero claro, el 8 de agosto es un joven Puylaurens. Después 3 jóvenes de 15 años. Después una mujer en Arsène. Otra muchacha en Torts. Un pastor en Quevederac. Todos muertos, con sus cuerpos horriblemente mutilados y prácticamente irreconocibles. En septiembre una muchacha de Rociés, un hombre de Choisynès, una mujer de Nauscher. Todo así, iba sumando. Y en un lugar como la Francia prerevolucionaria, donde la nobleza y la estructura social estaba muy establecida, pero donde a cambio de una especie de sumisión brutal que nos parecía inconcebible, había también unos pequeños derechos. El derecho a ser protegido, por ejemplo, de las bestias o animales del campo cuando ya eran extremadamente peligrosas. Entonces, en ese sentido, los responsables del gobierno de Gévaudan empiezan a darse cuenta que se están enfrentando a algo más que un lobo normal. Y es entonces cuando encarga a un capitán, a Duhamel, que era auxiliar mayor de los dragones de Langogne, que se encargue de cazar el animal por entender que se trata de un problema de orden público, pero un problema de orden público completamente descontrolado. Entonces, como puedes imaginar, las noticias llegan rápidamente a París y en París empieza a circular la noticia de que en el Gévaudan existe un monstruo.
Un monstruo y además que está causando una mortandad terrible, ¿no, Jesús? Bueno, pues fíjate, se hicieron cálculos de la gente que pudo matar. Carlos Abolapluma ha citado unas cuantas muertes, unos cuantos lugares. Las primeras solo. Pero el abad Fabre demostró documentalmente hasta 70 muertes causadas con toda seguridad por la bestia. Pero ojo, 70 muertes documentadas. Se estimaron que, con cálculos que hubo antes y después de las fechas que se asignan a las matanzas de esta bestia, que llegaron a causar 121 víctimas mortales, según la prensa de la época. O sea, iba más o menos a 2 víctimas por semana, que ya está bien. Sí que es verdad que se hicieron numerosas batidas, que se cazaron muchos lobos, algunos de ellos de gran tamaño, pero las muertes seguían. La cosa era muy preocupante. Era tan preocupante como que se pensaba en un principio que era causa de un lobo. De hecho, se cazó a una loba grande, pero que después se demostró que no tenía nada que ver con estas matanzas, porque semanas después había más muertos, sobre todo niñas, mujeres, que parece que tenía cierta predilección esta bestia de Gévaudan por las mujeres. Entonces, al final, la loba se demostró que no tenía nada que ver, aunque hubiera participado. Se decía que era como la compañera sentimental de este monstruo, y se le empezó a dar caza, pero una caza bestial, hasta el punto que los cazadores locales de allí no conseguían ni siquiera acercarse a esta bestia. Las descripciones que se hablaba de ella eran contradictorias a veces. Se hablaba, al final tenía un lomo rayado con una larga línea negra que iba desde el cuello hasta la cola, tenía un morro afilado, con lo cual también le diferenciaba un poco de los lobos. La cola era muy larga, era muy fuerte, era extraordinariamente móvil y tenía casi el tamaño de un pequeño caballo. O sea, desde luego no tenía nada que ver con un lobo cuando se le caza, pero con unas características que estábamos hablando de un lobo genéticamente diferente a lo que nosotros conoceríamos como los lobos, la especie. Sí, tenía ciertos aspectos felinos. En el siglo XXI a lo mejor lo podríamos llamar mutante, ¿no? Sí, porque fíjate, dos cosas curiosas, y eso yo creo que a los oyentes les va a gustar porque inmediatamente lo van a relacionar con algunos casos modernos. Primero de todo, todas las víctimas no eran casi nunca, hay una excepción o dos, pero no eran nunca devoradas. Es decir, el cadáver estaba despedazado, destrozado, es decir, había sido mordido y la piel desgarrada. Pero enseguida los cazadores se dan cuenta que el objetivo de este extraño animal no es necesariamente comer la carne de sus víctimas, es decir, no se sabe de qué se alimenta exactamente, sino que lo que hace es chupar su sangre. Era un mutilador casi de ganado humano. Claro. Y era un chupacabras. Exacto, era un chupacabras y chupaba completamente la sangre, rasgaba siempre el cuero cabelludo. Era una obsesión muy interesante. Esa es una de las razones por las cuales en la película meten un indio, un iroqués. Porque, es decir, una de las obsesiones de la bestia era quedarse con el pelo, arrancar el cabello, como si cogiera trofeos. Porque eso incluso en algunas ocasiones es gracias a lo que tenemos buenos testimonios. Mucha gente, es decir, algunos sobrevivieron gracias a que había intentado arrancarles la cabeza, es decir, el cabello principalmente, entonces les había desgarrado, destrozado la cara, pero no los había llegado a matar. Hombre, atacaba a sus víctimas primero por la garganta, exacto, antes de devorarles el corazón y los pulmones, que eran las dos vísceras por las que tenía predilección. Siempre se las llevaba, siempre desaparecían el corazón, el hígado y los intestinos, siempre, en todos los casos. Entonces, claro, es decir, una bestia que no actúa como ningún animal conocido, que parece obedecer a un rito, que tiene un extraño comportamiento, en ocasiones que es inteligente, que se mueve como una pantera, que ataca siempre por la noche, que salta como si fuera un leopardo, pero que tiene aspecto de lobo y encima el tamaño que es un caballo pequeño, y dicen, ¿pero esto qué es? Hombre, la gente Entonces, claro, la gente se alarmó de verdad. Muy veloz, muy ágil, muy fuerte, pero la dentadura muy delicada, claro, solo se comía las vísceras. Sí, eso también se podía, pero primero descabezaba. No, lo cual eso nos da idea de la mandíbula que tenía. La mandíbula debía ser bestial. Era el radio. Era gigantesca. De hecho, es una pena, ¿no? Porque cuando se llegó a cazar, y después ya lo contaremos, le intentaron disecar, y de hecho se disecó, pero mal. Se hizo una chapuza tremenda, y cuando lo quieren enviar a Versalles para que lo vea el rey Luis XV, pues llega ya podrido totalmente, y encima, para colmo, lo poco que queda se conserva en un museo, en el Museo de Ciencias de París, y después con la Revolución de 1830 se quema aquello y desaparece cualquier vestigio de la bestia de Gévaudan. Eso es una parte muy interesante que quiero tocar al final. Fíjense los oyentes, hasta ahora tenemos, como a modo de pequeño resumen, en la Auvernia, una región pobrísima, paupérrima de Francia, aparece un extraño ser, un extraño animal que empieza a causar muchísima mortandad. Entre 70 y 121 nos apuntaba Jesús Callejo, 70 y 121 muertos en la zona. Se envían muchas batidas, matan lobos, pero sigue las acciones. Es que la descripción es horrible y bueno, nos encontramos a lo largo de 3 años. Pero es que fíjate el crescendo, hemos contado el principio, pero por ejemplo, cuando ya el propio rey Luis XV decide entrar en el asunto, que es cuando manda a una unidad militar a Saint-Chély para que organice
dicen una batida. Pero una unidad de cazadores de élite, ¿no? Sí, son dragones. Dragones que además van acompañados de los 2.000 mejores cazadores de la región, de los mejores cazadores de la región, a los que se les ofrece 2.000 libras y después 6.000 por intentar matarlo, con lo cual, lo que en principio era una broma, ya deja de ser una broma, la gente lleva por dinero. Es decir, es un premio muy grande por matarlo. Lo curioso y paradójico es que estos dragones asolan más que la bestia, porque no consiguen matarla y encima si les cargan de gravámenes a la población, abusan de las doncellas y estaban deseando ya que se fueran los dragones y que les dejaran con su bestia. Y sobre todo, según hemos podido leer, estaban deseando que dejaran solo a la bestia actuar porque estaban acabando con toda la caza menor. Sí, encima, pero todo, con todas las provisiones. Pero además, fijaros sobre la actuación de la bestia, que es donde ya las cosas empiezan a ponerse muy serias. Sí. Entre el 26 y el 27 de noviembre de 1765, o de 64, es decir, el primer año de la gran aparición del animal, ocurre algo tremendo. Y es que hay un momento que, es decir, el capitán ordena con sus dragones, mientras que se acaban y demás, ordena una batida en profundidad, ya en serio, para intentar acabarla, y tan pronto como abandonaron el cuartel, la bestia hizo un ataque esta vez diurno contra el propio San Colom, es decir, donde habían salido. En ese ataque mató a 5 muchachas, una mujer y 4 niños. Es decir, ya el terror, bueno, te puedes imaginar cuál fue la situación. Lo que había pasado en las gacetas de Montpellier o de Clermont pasó ya a los periódicos de París. Entonces ya se convirtió en un verdadero escándalo. De hecho, empezaron ya las bromas prusianas, cuando dijo el embajador que menudo ejército que tenían, que tenía que perseguir un lobo y que por eso no era capaz de otras cosas. Ahí se empezó a gestar lo de Sedan. Empezaron las risillas. Entonces, sí, claro, porque es que Prusia e Inglaterra, pues bueno, aprovecharon la ocasión. No se lo creían. Para reírse, porque, bueno, ya por entonces tenían sus rivalidades con Francia y empiezan a ridiculizar al monarca francés diciendo, bueno, que si no son capaces de acabar con un bichito, como para atacarles a ellos. Un bichito. Efectivamente, es la acción de una bestia, de la acción de un gran lobo, de un enorme lobo, pero al margen de esto, o paralelamente a esto, aparecen diversas hipótesis. Ya aparece el mundo del misterio, ¿no? Hombre, pues fíjate, hay cosas. Claro, fíjate, al no poder cazar a este enorme lobo, que eran un poco todas las descripciones, pues la gente lucubra ya, ¿no? Efectivamente, ya se empieza a lucubrar. Bueno, que puede ser que no somos capaces de matarlo. Es que estamos hablando de que están enviando a los mejores hombres, no solo los cazadores locales, sino la presencia de dragones. Después Luis XV manda desde Normandía al caballero de Enneval y a su hijo, quienes eran expertos cazadores, tampoco logran dar con la bestia. Se ofrece, y esto fue otro error mayúsculo del monarca, una recompensa para aquel que pueda cazar a la bestia, y esa recompensa se extiende a Francia, al extranjero, incluso llega a España. Bueno, ni te cuento la cantidad de aventureros que llegan de toda Europa poniendo pistas falsas para que nadie cace a la bestia y la cacen ellos. Sí. Con lo cual, bueno, el pánico es general. Y entonces, bueno, pues empieza a lucurar. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un enorme lobo procedente de los Alpes? ¿O estamos hablando de una hiena, de un simio, de un oso, de un híbrido entre león y tigre, como también se aventuró, o incluso de un hombre lobo? O la hipótesis pues más cristiana que la arbolaron algunos sacerdotes, diciendo que era ni más ni menos pues que una bestia del infierno que venía a asolar toda la región de Auvernia para que los pecadores se arrepintieran, dado el alto grado de pecaminosidad que tenía aquella zona. Pregunta. Hasta ese estado se llegó en aquel momento de pánico absoluto. Pregunta inocente. ¿Hubo o existió la posibilidad de que tuviéramos una sociedad secreta que moviera los hilos de la bestia de Givaudan? Esto es lo que defiende la película. Para minar a la aristocracia o para minar la monarquía francesa. Es lo que defiende la película, lo que pasa que sí, en cierto modo hay una base real en ello. Evidentemente es cierto, gran parte de la oposición, de lo que era la oposición al gobierno de Luis XV, los que luego promovieron en cierto modo la Revolución Francesa, bueno, no la Revolución como tal, porque nunca se promovió así, pero sí, los que al fin y al cabo creían que el Estado tenía que mejorar en su democratización embrionaria, porque al fin y al cabo todavía tenía un sistema basado en las tradiciones de la Edad Media, aprovecharon para cargar contra el gobierno de Luis XV, contra sus ministros, indicando que todo esto era culpa del despotismo ilustrado y de la incapacidad del gobierno para afrontar una situación. Hay un ejemplo tremendo que la prensa de París de la época atribuía a la bestia de inteligencia, su astucia, pero que en gran parte se puede atribuir claramente a la desorganización, es decir, a la incapacidad. Es decir, básicamente dicho, a los nobles que estaban allí les importaba un bledo lo que les pasaba a la gente. Y es que cuando de Neval, el famoso cazador, llega a Saint-Flour con su hijo, 2 picadores, llevaba además 6 perros gigantescos, 6 dogos, con los cuales se movía lentamente para intentar ir acotando la zona. Bueno, durante un tiempo, los cazadores normandos que iban con Duneval intentaron hacer una cacería, es decir, metiéndose en el bosque, haciendo batidas por círculos, para ir intentando aislar la zona. Claro, ellos sabían que cada vez que hacían eso, empujaban supuestamente a la bestia hacia un polo diferente, para de esa manera ir marcando las zonas. En solamente 19 días, la bestia mató a 19 niños, uno por día.
Les dio igual. Es decir, ellos seguían su objetivo, que era obtener la recompensa y cazar al monstruo. Entonces, claro, esto empezó ya a alterar a la gente, porque estaban dando cuenta que les importaba un bledo realmente los que murieran, sino que su objetivo era otro, era pues, mantener el orden y conseguir que todo estuviera como estaba, en paz. Y eso, claro, la oposición en París lo aprovechó duramente contra el rey. ¿Cuándo cesó, Jesús, la cacería? ¿Cuándo fue abatido el supuesto monstruo? Bueno, pues cesó en una fecha muy concreta, el 19 de junio de 1767. Fíjate que es verdad que se utiliza el totum revolutum que estaba produciendo este tipo de muertes, ese descontento social, lo aprovechan pues varios nobles. Por eso se especula que pudo haber una sociedad medio secreta que intentó alargar muchísimo más este tipo de matanzas de la bestia de Gévaudan, porque, por ejemplo, los nobles desencadenaron persecuciones antigitanas contra los cíngaros nómados, bueno, pues aprovechando que posiblemente fueran ellos los que tenían algún animal escondido y eran los causantes de que esta bestia la dejaran por los prados y que matara a las niñas, pues entonces dijeron, bueno, pues arremetieron contra los cíngaros que ya de por sí les tenían manía. El clero, ni te cuento cómo sermoneaba al pueblo diciendo que los causantes eran las jovencitas, como eran las víctimas mayoritariamente eran jovencitas, pues que eran ellas las que provocaban de alguna manera que esta bestia, este anticristo del Apocalipsis, saliera del interior de la tierra para asolar Auvernia. Bueno, la cosa es que al final el mayor de los bulos es que se acusó de todo esto a un muchacho, Antoine Chastel, de haber fabricado la bestia mediante pactos con el diablo. Bueno, el padre toma cartas en el asunto, Jean Chastel, que fue el que más persigue a la bestia, era un veterano cazador, y el 19 de junio de 1767 mata a la bestia de Gévaudan con un disparo de una sola bala, pero, ojo, con una superstición que era muy propia de la Auvernia de aquella época. Era una bala fundida a partir de 2 medallas de la Virgen María. Además, quienes fueron testigos presenciales de esa cacería afirmaron que el tiro se efectuó a muy pocos pasos del monstruo, de hecho le fraccionó 3 vértebras del cuello, y Jean Chastel no dejó de implorar a Nuestra Señora en ningún momento, es decir, rezó continuamente la protección de la Virgen, que él era ferviente defensor y devoto, y de hecho es que con un tiro, hubo 2 tiros, pero un tiro de Jean Chastel es el que descerrajó el cráneo de la bestia, y hubo otro tiro de otro cazador distinto que le rompió la pata izquierda. Quería comentar que la escopeta se conserva. La escopeta con la que se mató la bestia de Gévaudan es lo único que quedó, pertenece al cura Porcher. Y la bestia no me decías, Carlos, ¿no? Bueno, de la bestia yo quería decir que es el gran misterio de todo este tipo de apariciones, porque luego, bueno, brevemente decir que esto se parece mucho a lo que llamaba John Keel los imposibles, seres que aparecen de un momento dado en un lugar del mundo, que parece que son reales en tanto están, pero que no tienen ninguna lógica, y de los cuales, a la hora de la verdad, nunca queda nada. Entonces es como si el destino hubiera hecho que tampoco quedase nada de la bestia de Gévaudan. No queda nada. 2 fatales accidentes lo impidieron. Sí, en cambio se conserva eso, el arma con el que se le mató. Sin embargo, hay una leyenda en la zona donde murió, que dice que todavía hoy, donde murió la bestia, es fácilmente reconocible porque la hierba no ha crecido desde entonces y está siempre rojiza y ningún animal la quiere comer. Bueno, es una leyenda bonita de la zona, claro, ahí ya forma parte de las leyendas urbanas casi, pero no deja de ser curioso que, como siempre ocurre con este tipo de seres, como ocurrió con el Mothman y todos los demás, nunca se encuentra nada. Para terminar, ¿tenemos algunas dimensiones de la bestia, de lo que se cazó por lo menos? Sí, los pesos se conoce, pesaba 130 libras, eso sin duda alguna. Medía 5 pies y 7 pulgadas de largo, de 5 pies y 7 pulgadas es aproximadamente 1,80 m, es bastante alto. Tenía pies y dientes gigantescos. Es decir, no era exactamente un lobo, en lo que al menos ya los naturalistas de la época conocían, principalmente por la forma de las patas y del hocico. Era un monstruo digno de mención en los libros para siempre. Pero desgraciadamente, como se perdió luego todos los restos, la ciencia actual no ha podido investigarlo. ¿De dónde provenía? ¿Dónde salieron esas puertas que hicieron que saliera la bestia de Gévaudan? Bueno, pues esa es la leyenda, esa es la historia terrible que nos han contado Jesús Callejo y Carlos Canales, esa bestia que todavía sigue sorprendiendo y sigue poniendo los pelos de punta a los jovencitos y jovencitas franceses de la Auvernia, cuando sus ancestros, sus abuelos o sus padres le cuentan, le narran lo que aconteció entre 1764 y 1767, nada más y nada menos. Bueno, pues vosotros como revolucioneros que sois, toma, para ti un mosquete, Jesús. Muy bien, pero está cargado. No. La bala, toma, tú la bala, Carlos. La hora, ya puedo ir poniendo las medallas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.